Gracias, Maribí. No, solo 4 minutos del tiempo que habíamos establecido, por tanto. No, muy bien, muy bien. Ahora tiene la palabra Agustín Mansilla. Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir, por interesaros y por tratar de educar y concienciar siempre, constantemente, a la sociedad en general y a los niños y a adolescentes en particular. El tema que voy a tratar hoy pues está muy relacionado, tremendamente relacionado con el tema que acaba de exponer ahora mismo Maribí. Incluso hay rasgos que ya los ha citado ella en su ponencia. Cuando hablamos de niños violentos, cuando hablamos de personas violentas, cuando hablamos de violencia en general, cabe hacerse una pregunta. ¿Creen ustedes que una persona feliz es violenta? Dejo esa pregunta y luego quizás, la podamos contestar. Para llegar a comprender el concepto violencia antes, debemos también comprender el concepto agresividad. Debemos distinguir entre estos dos conceptos porque, aunque parezcan similares o parejos o parezcan idénticos, no es lo mismo, no es el mismo concepto. La agresividad, puede definirse como una forma de respuesta del yo ante situaciones de amenaza. La agresividad es una característica de la naturaleza humana. La agresividad forma parte de la naturaleza humana y forma parte también incluso de la naturaleza animal. Sin embargo, cuando hablamos de violencia, nos preguntamos, ¿la violencia es una característica humana? ¿La violencia es una característica aprendida? ¿Se nace con ella? ¿Es una característica animal? ¿Podemos hablar de animales violentos? Es una respuesta que yo creo que todos ya la conocéis. No existen animales violentos, o por lo menos no sabemos de animales violentos. Sin embargo, la violencia sí se da en personas, pero se da en personas de una forma cotidiana. Se da en la sociedad a diario, habitualmente, en gestos que ni siquiera somos capaces de percibir. Hay una violencia silenciosa, una violencia blanca que nadie percibe. Y esa violencia se ejerce prácticamente a diario con los animales. Podemos poner el ejemplo de los animales utilizados para la industria. Es una violencia continua, una violencia constante. Sin embargo, nadie la ve, nadie la percibe, o pocos. Sí, hay gente que la percibe porque por eso estáis aquí. Pero esa violencia se transmite también a los niños, se transmite a los adolescentes, de una forma inconsciente, de una forma a lo mejor no prevista, no vista, pero sí prevista, ¿no? Por tanto, es importante tener claros esos dos conceptos, agresividad, violencia. La agresividad puede tener diferente tipo de evolución. La agresividad como agresividad fisiológica, se denota que en niños de 2, 3 años hay un punte de violencia. A partir de esa edad la violencia empieza a disminuir. Empieza a disminuir y, además, en parámetros normales empieza a disminuir incluso con una mínima intervención o nula intervención en esos niños. Sin embargo, en la adolescencia vuelve a subir ese brote de violencia, de agresividad vuelve a subir, que vuelve otra vez a cotes aceptables en una sociedad si no encontramos factores endógenos o factores exógenos que afecten de manera que la evolución sea diferente. Otra forma de evolucionar la agresividad es conducta violenta hacia la violencia. Ahí existe un continuum y ese continuum va a estar predeterminado por una serie de factores. Unos factores que podemos clasificar como endógenos o factores exógenos. Los factores endógenos, estamos hablando de, son ambientales. Los factores endógenos son de temperamento o de personalidad. Y los factores exógenos estaríamos hablando de cuestiones ambientales y educativas. Por tanto, nos vamos a detener más en la interrelación de esos dos factores. Teniendo en cuenta esos dos factores, cabría preguntarse la pregunta que también ha lanzado Maribí. ¿Nacemos violentos o nos hacemos violentos? La mayoría de los autores consideran que una cosa y la otra. Lo que quizás sea difícil de determinar es en qué medida cada cosa. Yo me inclino más por pensar que no nacemos violentos, nos hacemos violentos. Los factores que van a intervenir, la propia cultura, la propia sociedad, nos hace violentos. Por tanto, yo creo y mi teoría es que se hace, el violento se hace. Y eso es lo que va a determinar estos factores de los que estamos hablando. La realidad es que existen niños que van a estar predeterminados, van a tener unas
factores innatos que lo van a predeterminar a poder evolucionar a esas conductas violentas. Que evolucionen o no a esas conductas violentas va a depender en gran medida, o prácticamente al 100%, en los factores exógenos que vayan a influir en el desarrollo de ese niño, de esa niña o de los adolescentes. Por tanto, es de vital importancia analizar esos factores exógenos, esos factores ambientales y esos factores educativos. Como ha expuesto Mariví en su ponencia, ahí intervenimos todos. O sea, la educación no es cosa solo de padres, no es cosa solo de familia y no es cosa solo de colegios. En la educación intervenimos todos, en todas las esferas. Desde que el niño nace se está educando. Se está educando viendo la luz que hay, el olor que existe en esa sala. El niño se está educando por la percepción de todo lo que percibe. O sea, ese niño lo va a determinar lo que vaya percibiendo de su entorno. Eso es educación. La educación puede ser positiva, puede ser negativa. Cuando hablamos de educación estamos hablando de formación y desarrollo de la psique de ese niño o de esa niña y el reforzamiento de esos adolescentes. Por tanto, se habla siempre, tenemos que tener en cuenta unos conceptos en cuanto a agresividad y violencia de nuevo, para concluir en el tema de agresividad y violencia. No todo comportamiento agresivo es antisocial o criminal, no todo comportamiento antisocial es violento, pero sí la violencia siempre es un comportamiento antisocial. Eso debemos tenerlo en claro. La violencia siempre es un comportamiento antisocial. Si queremos transmitirle a los niños, a las niñas y a los adolescentes esta idea, este concepto, ¿cómo podemos explicarle los espectáculos taurinos? ¿Cómo podemos explicarle, por ejemplo, el toro de la Vega, que es tan reciente? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo le decimos que algo llamado tradición o algo llamado cultura o algo llamado arte no es antisocial si le estamos diciendo que todo acto violento es antisocial? ¿Cómo se lo explicamos? Y sobre todo, si esos niños, si esos adolescentes están reforzados por sus propios padres. Si esos niños, esos adolescentes están siendo reforzados por el propio sistema educativo, que los llama tradición, que los llama cultura y que lo incluye incluso en el sistema educativo. ¿Cómo se lo explicamos a esos niños? Estamos contribuyendo a generarle una confusión. Estamos contribuyendo a que esos niños interioricen un acto violento del que le estábamos diciendo que es antisocial, lo interioricen como normal, como legítimo. Ahora bien, si ese niño al que le estamos obligando a aceptar un acto violento, si a ese niño le encontramos una serie de factores endógenos, como es una personalidad antisocial o como es algunas tendencias psicopáticas, corremos el grave riesgo de que lo hagamos un niño violento. Uno de los indicativos, como bien ha expresado aquí Mariví, es el maltrato hacia los animales. Los niños que generan o que evolucionan esa agresividad hacia la violencia empiezan maltratando animales. Y empiezan maltratando animales en una franja de edad de entre los 7, 8 años hasta los 11 años. Esa etapa es decisiva como indicativo, no es decisiva como para prevenir, que también, pero es como indicativo, porque la violencia o los actos violentos pueden comenzar antes de esa edad. Pero sí es un indicativo crucial que no hay que pasar por alto en ningún momento. Un niño que comienza maltratando animales es un niño que va a ser violento, que ya es violento, pero que es recuperable. Y eso es lo que hay que tener siempre presente. Como ha expuesto Mariví en su ponencia, además de estos factores endógenos y exógenos que incrementan el riesgo de violencia en los niños, existen infinidad de factores que van a hacer el efecto contrario, que van a disminuir esa tendencia o ese riesgo hacia la violencia. Sin embargo, vuelvo a insistir, analizamos la sociedad en la que vivimos, analizamos nuestro entorno y vemos que hasta el propio lenguaje ya está condicionando al niño, a la niña y al adolescente. El lenguaje es un factor exógeno que nos va a determinar en lo que vayamos a ser como persona. El lenguaje, el ser humano es un ser parlante. Por tanto, el lenguaje va a determinar el desarrollo y la formación de esa persona. En el lenguaje encontramos también
conductas o actitudes o expresiones que vuelven a tratar de normalizar o legalizar la violencia. En el lenguaje encontramos expresiones o comportamientos que vuelven de nuevo a transmitir a los niños esa sensación o esa idea de que los animales nos pertenecen. La palabra regalo. ¿Cómo se puede regalar una vida? ¿Quién es? Nadie para regalar una vida, ya sea de un animal humano o ya sea de un animal no humano. Sin embargo, cotidianamente a los niños se les transmite esa idea, se les transmite la idea de que los animales pueden ser objeto de regalo. Y ahora vamos al segundo punto en esa acción de regalar, la posesión. Es mío, me pertenece. Si nos encontramos con un niño que ha desarrollado de una forma sana su empatía, no vamos a encontrarnos con problemas. Va a desarrollarse de una forma medianamente aceptable o sana. Sin embargo, si nos encontramos con niños con esos factores endógenos que ya de alguna manera van a predeterminar su desarrollo, incluso ese simple concepto de posesión mío va a ser muy importante a la hora de determinar de establecer si ese niño puede llegar a ser violento o no con ese animal que le pertenece. Una prueba clara la encontramos desde el punto de vista criminológico o sociológico en el maltrato en el mal llamado violencia de género, ¿no? En la violencia hacia las mujeres. Ahí encontramos un ejemplo claro. Ese mío ahora se traslada a una persona, se traslada a mi pareja, se traslada a mi mujer. Si lo hice antes y era normal, ¿por qué ahora va a dejar de ser normal? ¿Por qué ahora va a dejar de ser legal? Tengo derecho, porque es mío, me pertenece, es mi propiedad. Por tanto, esto es para que entendamos la importancia que tiene el factor exógeno como es el lenguaje y que pasa en la sociedad, pasa desapercibido en la mayoría de los casos. Es fundamental, es muy importante cómo se hable. Es muy importante lo que se transmite cuando se habla, sobre todo a niños y adolescentes, porque están en formación y porque van a captar y van a percibir aquello que nosotros le transmitamos. Dentro de esos factores, Andrés Puello hablaba de unos rasgos dentro de los factores que se podría encuadrar también dentro de los endógenos y de los exógenos. Hablaba de rasgos de personalidad e incluso oportunidad. Hablaba. Dentro de los rasgos de personalidad establecía como rasgos alarmantes, preocupantes y que de alguna manera tiene una predisposición muy fuerte a que esa agresividad evolucione hacia violencia. Y son dureza emocional, impulsividad y ausencia de miedo. Andrés Puello hablaba de que esa dureza emocional precisamente va a venir también marcada o va a venir también predeterminada por esos factores exógenos de lo que estamos hablando. Malos tratos. Si el niño recibe malos tratos, puede desarrollar esa dureza emocional. Si no siento, no sufro. Eso es lo que hace. Esa es la reacción de ese niño que está, de alguna manera, predestinado o, de alguna manera, tiene esos factores endógenos que le pueden predeterminar. La impulsividad. Son niños que actúan sin pensar, en las consecuencias, que viven siempre al límite. Y la ausencia de miedo. Este era un rasgo que para Andrés Puello era el más preocupante, el que más le preocupa. Porque la ausencia de miedo no nos va a permitir poder recuperar con facilidad a ese niño o a ese adolescente. En esa ausencia de miedo, el niño no va a reaccionar ni ante estímulos de castigo ni ante estímulos positivos. Andrés Puello también hablaba de la circunstancia de oportunidad. El niño, para que se vuelva violento o realice conductas violentas, también necesita la circunstancia de la oportunidad. Andrés Puello hablaba de todo esto más orientado a niños llamados homicidas o niños asesinos, ¿no? Entonces, hablaba de que el rasgo de la oportunidad devenía en si a ese niño, además de todos esos factores de los que me he indicado, se le permitía esa oportunidad de poder realizar ese acto violento. Pongamos un ejemplo. Si el niño no sabe que en casa hay una pistola,
Si el niño no ha visto a su padre o a su madre cómo se carga esa pistola, si el niño no ha visto cómo se maneja y se dispara esa pistola, por mucho que tuviera esos rasgos endógenos, incluso exógenos, que le predeterminan, no va a realizar el acto violento. Sin embargo, este rasgo de oportunidad lo encontramos a menudo en nuestra sociedad también. Le damos esa oportunidad a los niños de poder ser violentos, se lo facilitamos de alguna manera. La pena, llamémoslo así, en todo esto es que siempre se trabaja o se realizan todos los esfuerzos por, de alguna manera, tapar este problema, de alguna manera buscar soluciones al problema que ya se ha producido. Y se realizan menos esfuerzos en tratar de evitar ese problema. En la Asociación de Defensa de los Animales en la que yo suelo colaborar, siempre digo lo mismo. ¿Por qué la preocupación siempre va a recoger al animal que está en la calle? ¿Por qué la preocupación no se centra en evitar que un animal acabe en la calle? Sin embargo, eso es un rasgo también, o una consecuencia de la empatía. La empatía siempre, o en la mayoría de los casos, va a ser negativa, pero a veces nos va a limitar también en ese sentido. No nos va a permitir a veces trabajar eficazmente. O sea, nos va a hacer trabajar de una manera para solucionar o evitar un momento en el que yo estoy sufriendo. Entonces, no nos va a permitir ser eficaces o trabajar en la prevención, centrarnos en la prevención, porque no vamos a ser capaces de ver ese animal abandonado en la calle y, según nuestra creencia, dejarlo desamparado. Pero es importantísimo pensar esto, es importantísimo pensar que no hay, o sea, que la cuestión no está en curar o sanar a niños violentos. La cuestión importante, de verdad, es evitar que los niños evolucionen su agresividad a esa violencia. Eso es lo realmente importante y donde se debería incidir siempre. Ojo, sin olvidar nunca que hay que recuperar a niños violentos y hay que tratar de ayudar siempre a ese animal que nos necesita. Eso nunca hay que olvidarlo. Pero centremos la mayoría del esfuerzo en evitarlo. Y de esa manera no sufriremos tampoco viendo a ese niño que comete actos violentos y tampoco sufriremos viendo a tantos animales en la calle. A ver, en los rasgos de oportunidad entra en juego también el elemento de imitación. Los niños, gran parte de su aprendizaje lo basan en la imitación. Empiezan imitando y al final acaban comprendiendo también. La violencia puede ser tremendamente contagiosa, tremendamente contagiosa. Lo podemos ver en los grupos. Un individuo, por sí solo, a lo mejor no realizaría una conducta violenta en un momento determinado que sí realiza sorprendentemente o no tan sorprendentemente cuando está en un grupo, rodeado en un grupo. Me viene a la memoria el caso de los Quintos, de un pueblo de la provincia de Cáceres, que empalaron, acusaron de una mula hasta acabar con ella, hasta acabar matándola. Esos adolescentes aparentemente eran adolescentes normales, en familias normales. Y, sin embargo, realizaron un acto de ese tipo tan violento, tan atroz. ¿Por qué hicieron eso? Todos nos preguntamos por qué, cómo son capaces de llegar a hacer algo así. Bueno, ellos tienen que hacer una hazaña. Estaban celebrando el paso de la adolescencia a la edad adulta. Tenían que hacer alguna hazaña, algo que llamara la atención. Nos sorprendemos en un país en el que alguien que agrede, tortura hasta la muerte a un animal está considerado un héroe. Nos sorprende que chavales hagan actos de ese tipo. Realmente a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende es que se siga permitiendo eso, que se siga transmitiendo eso a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Eso es lo que realmente me sorprende. Sin embargo, se sigue trabajando más que en arreglar eso o en curar eso, se sigue trabajando en que no se vea, en que no se sepa, ¿no? De hecho, llama la atención, buscando, investigando, llama la atención que el único trabajo en España que he encontrado sobre niños delincuentes ha sido el realizado por el sociólogo Ramón Quilis Alemany. Un único trabajo sobre niños delincuentes. O sea, en temas de sociología, el único encontrado en plan estadístico. En ese trabajo, Ramón Quilis
muestra un estudio sobre 74 niños y adolescentes condenados por sentencia firme en España. Condenados por sentencia firme. No estamos hablando de niños y adolescentes que sean violentos, que eso sí puede haber trabajos, pero de niños condenados por sentencia firme es el único que he encontrado en esta materia. En un periodo comprendido entre 1994 y 2001, y es por homicidio. En este caso estamos hablando de homicidio. Dice, bueno, los datos que ofrece son muy reveladores, ¿no? Dice que un 54% de los homicidas presentaban algún tipo de trastorno de personalidad o conducta antisocial. Un 54%. Un 4% había actuado bajo los efectos de un brote psicótico, es decir, un trastorno mental severo que anulaba su voluntad. Pero el restante 42% habían sido niños y adolescentes normales, de familias aparentemente normales. Eso es lo que nos debe de alarmar, eso es lo que realmente nos debe preocupar. Los niños, el 54% de esos niños que presentaban algún tipo de trastorno de la personalidad o algún tipo de conducta antisocial, podemos encontrar una explicación, podemos tratar de aplicarle algún tipo de tratamiento, podemos tratar de recuperarlos. Pero, ¿qué estamos haciendo mal? Porque ese otro 42% es 100% responsabilidad de todos nosotros. Ese otro 42% de niños que han llegado a asesinar en España es responsabilidad de todos los que estamos aquí sentados y de todos los que formamos parte de este país. Y, sin embargo, nada se dice al respecto. Pocos estudios hay al respecto y poco se trata un asunto de este tipo, ¿no? Gracias. En esa evolución de la agresividad hacia la violencia encontramos algunas diferencias, por lo menos estadísticamente, por sexo, niños y niñas. Las estadísticas hablan de que los niños son más violentos que las niñas. Las estadísticas. Los niños cometen más actos violentos que las niñas. Sin embargo, aspectos biológicos o aspectos psicológicos no pone a ninguno de ellos en desventaja con respecto al otro. O sea, realmente sí somos iguales en ese sentido, ¿no? Desde cuando nacemos. Sí es cierto que los niños, la agresividad sube más a edades más tempranas y las niñas ese brote no se ve más hasta la adolescencia, que es cuando empieza a tener un poquito más de agresividad. No estamos hablando de violencia en este caso, ¿no? Entonces, esa evolución diferencial entre niñas y niños, ¿a qué es debido? Si, según parece, por naturaleza somos iguales. No hay ninguna desventaja, iguales, que no hay desventaja entre uno y otro. Iguales no somos, pero no hay desventaja entre un sexo y el otro. Pues son factores exógenos realmente. Se debe a factores exógenos ambientales y educativos. Por cultura, la madre fomentaba más en la niña la cooperación. Por cultura, la madre estaba más encima de la niña diciéndole tienes que colaborar en las labores del hogar, tienes que ayudarme en casa. Y, sin embargo, al niño se le fomentaba más la competitividad. Eres un hombre, tienes que ser el mejor, tienes que ser el más fuerte. Se debe más a factores culturales y ambientales que realmente a factores endógenos, a la propia personalidad o al propio temperamento de los niños. Por tanto, otro rasgo más a tener en cuenta a la hora de establecer educación entre unos y otros. Sí es cierto que esa tendencia y esa estadística de que los niños delinquían más que las niñas se está igualando en la actualidad. Actualmente, por ese cambio también cultural, por ese cambio también, bueno, pues la homologación, la igualdad entre sexos va cambiando y se va igualando. Ahora mismo tenemos en estadísticas que prácticamente niños y niñas delinquen igual. O sea, delinquen igual, pero no de la misma forma. Los niños tienen actos violentos físicos y las niñas son actos violentos más verbales. O sea, en eso también somos diferentes. Pero la violencia está presente en los dos también, en los dos sexos. Bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo para seguir indagando y profundizando en el asunto, sí quería hacer alusión a lo que hablaba antes de la violencia silenciosa, la violencia blanca, como yo le digo. Esa violencia se la transmitimos a nuestros niños y a nuestros adolescentes sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ellos, cuando los llevamos al zoo, cuando los llevamos al circo con animales, cuando los llevamos a una tienda de animales a comprar un animal, o cuando los llevamos a la feria y los montamos en los caballitos pony.
Cuando participamos en rifas donde el premio es un animal, estamos transmitiéndole esa violencia silenciosa. Sin embargo, nos preguntan, ¿eres una persona violenta? Y diríamos, no, nunca lo he sido. La violencia, a diferencia con la agresividad, es que la agresividad es innata y forma parte de la característica de la naturaleza humana, y la violencia es un acto voluntario, es un acto intencional, es un acto consciente de hacer un daño o de provocar un daño. La violencia también la podemos asociar al concepto poder. La violencia se asocia con el concepto poder. Existe la violencia directa, que es ejercer una acción contra alguien para provocar o producir un daño, y existe esa violencia relacionada con el concepto poder, que es someter. Y el daño realmente no es el objetivo ni es lo principal. Y, sin embargo, también son actos violentos, que a veces nos olvidamos también de encuadrarlo en el concepto de violencia. Bueno, creo que se me acaba el tiempo, ¿no? No he profundizado más tampoco en los factores, porque Mariví ya ha tocado bastante de lo que iba a exponer hoy aquí, y he querido centrarme más en esa violencia silenciosa. Muchas gracias a todos.